Llega Visión Médica. Visión Médica. Un espacio dedicado al cuidado, protección e integridad del cuerpo humano. Visión Médica. Todos los sábados en USB Radio. Conduce Katy Segura. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Visión Médica, hoy hablando de salud mental como quedamos cada 15 días con nuestra querida doctora Ivonne Herrera, nuestra psicóloga de cabecera, ¿no, doctora? Ya que usted acá, pues, obviamente, bienvenida, invitada siempre como nuestra psicóloga de cabecera. Y pues hoy 31 de octubre, Día de los Niños, otros les dicen Día de las Brujitas, bueno, bienvenidos. Vamos a hablar de un tema muy especial, el cual dejamos hace 15 días en la lista de espera, que es la ansiedad. Así que buenas noches, doctora, bienvenida nuevamente a este espacio. Espero que esté muy bien. Y pues empecemos entonces con lo que significa la ansiedad. Ok, muy buenas noches para todos, para ti, Kate, especialmente y principalmente, igual a USB Radio, nuevamente por este espacio, muchas gracias. Buenas noches para todos los que nos están siguiendo. Antes de hablar como tal de la ansiedad, porque vamos a hablar de la ansiedad más específicamente en estos tiempos de COVID o en estos tiempos de pandemia. Según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud, llevado a cabo entre el mes de junio y agosto de este año, aporta que la mayoría de los países han aumentado, en la mayoría de los países han aumentado los servicios de salud mental. El duelo por la pérdida de algún familiar, algún allegado, algún amigo, la crisis económica, el aislamiento, el miedo han generado o han agravado trastornos de salud mental, lo que conlleva a sufrir de crecientes problemas, tanto de insomnio, ansiedad y depresión. Antes de iniciar como tal en la problemática de la ansiedad en estos tiempos, vamos a hablar de lo que las personas entienden como ansiedad. Las personas entienden que la ansiedad es estar impaciente o es el deseo de que algo suceda inmediatamente. Pero realmente la ansiedad es una emoción natural. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado un cuadro de ansiedad. Es, como dije anteriormente, es una emoción natural que viene ya programada en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que se presenta como señal de alerta ante cualquier situación amenazante, ante cualquier situación de peligro, ante cualquier situación incierta o desconocida. ¿Cuándo se considera un trastorno? Cuando su intensidad afecta en diferentes áreas de nuestra vida y su tiempo es prolongado. Todos vamos a presentar síntomas corporales, vamos a tener un origen, ¿sí? Y vamos a determinar asimismo cómo se están precipitando estas crisis de ansiedad. Es decir, vamos a saber qué nos va a generar la ansiedad, vamos a saber qué situación, qué problema, qué circunstancia nos genera esta situación y qué elementos la precipitan o la detonan, ¿sí? La ansiedad se manifiesta de forma diferente en cada persona. La persona que sufre de ansiedad en ocasiones no es capaz de identificar los síntomas o no es capaz de identificar y decirse a sí mismo, ay, sí, yo soy una persona ansiosa. ¿Sí? Aquí algo que debemos tener claro es que mucha gente dice, no, sí, es que soy ansioso por naturaleza. No, una cosa es que sintamos esa ansiedad ante circunstancias, ante situaciones, como por ejemplo, hablar en público ante una exposición, un taller, una conferencia. Es normal que nosotros como seres humanos presentemos sintomatologías corporales, entonces sudar, que las palpitaciones del corazón se aceleren, que duela el estómago, que me den ganas de comer, o al contrario, que no sienta el deseo de comer. Entonces, el tema versus la ansiedad normal, entre comillas, con la ansiedad ya patológica, es que se presentan los síntomas de forma recurrente, progresiva y de forma intensa, ¿sí? Aquí yo quiero hacer una aclaración importante, es si alguien tiene o presenta dudas de que tiene ansiedad o que está presentando cuadros de ansiedad, lo mejor es buscar ayuda profesional, ¿sí? Entonces, siguiendo con el tema de la ansiedad, entonces la preocupación es extrema cuando es
es la patología. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, de nervios, de preocupación, de temor, de pánico, por lo que está a punto de ocurrir o lo que viene o lo que va a pasar. ¿Sí? Es más una sensación a futuro. ¿Sí? Aquí yo hago una diferencia entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. A eso iba, doctora, qué pena le interrumpo un poquito porque es que tienden a confundirse, digamos, esos dos términos y entonces, pero igual van ligados, ¿cierto? A pesar de que se confunden porque pues tienen como los mismos síntomas que usted nos acaba de decir, que ya más adelante pues también en algunas diapositivas los estaremos mostrando de una manera más gráfica para que las personas pues los aprendan a identificar. Siempre tiende a confundirse el miedo con la ansiedad. Sí, igual digamos que es un síntoma. El sentir miedo, el sentirse ansioso, es la respuesta que tú como ser humano tienes para adaptarte a una situación que se te presenta. Es decir, ante un robo, por ejemplo. Entonces viene el atracador, que digamos son situaciones del común, ¿sí? Tú Ujú. sientes miedo en el momento, pero el miedo lo vas a sentir y la ansiedad te vas a poner ansioso y puede que presentes síntomas corporales, ¿sí? Y como Sí, síntomas de algo me va a pasar y el tema constante de pensar de que algo te va a ocurrir en ese momento, ¿sí? Tú sabes que ante ujú. un robo, yo creo que si vienen infinidad de pensamientos, ¿sí? Catastróficos. Entonces, la ansiedad, ya cuando se vuelve algo, un trastorno como tal, es cuando todo empieza a intensificar. Los síntomas a nivel corporal se intensifican y lo que hacen no es permitirte a ti una adaptación a la situación problema, sino lo que hace es no darte una solución en el momento, ¿sí? Sino al contrario, como que se intensifica, perdón, todo en ese momento de ansiedad. El Así miedo, como como, lo como estamos digo, viendo ahorita en nuestro GIF, aquí sí, Tom y siente Jerry. uno que se le sale el corazón, literalmente. Sí, sí, ese es el miedo. Tú sientes ante una situación problema o amenazante, una situación incierta. ¿Sí? Bueno, no tenemos que hablarlo tampoco a temas tan catastróficos. El solo hecho de conocer una persona nueva, de tener una primera cita con alguien, ¿sí? Eso a ti Ujú. te va a generar nervios, te genera incertidumbre porque no sabes cómo te va a ir, cómo te vayas a portar, cómo reaccionar si te pregunta la persona y más si hay un gusto, ¿sí? Entonces, Sí. ahí se va a presentar lo normal, el miedo, esa ansiedad normal y natural que todo ser humano pues lleva consigo, ¿sí? Pero entonces, volviendo al tema del miedo, entonces sabemos que es una emoción que sentimos en presencia de una amenaza, ¿verdad? Y la ansiedad es la sensación de un peligro, de un problema o una amenaza, ¿sí? Que está por suceder, digamos que es más hacia futuro, ¿de acuerdo? Los sentimientos de ansiedad o esta emoción se puede ver pueden surgir de forma leve o de forma intensa. Todo depende de la persona y de la situación. La ansiedad leve puede sentirse como una inquietud o nervios, ¿sí? Como una especie de miedo. La ansiedad más intensa puede sentirse como miedo, como terror y puede llegar al pánico, ¿sí? Es la preocupación constante, ¿sí? Y hay sentimientos y expresiones corporales de tensión. El estrés también forma parte de la ansiedad. Cuando estamos muy estresados por varias situaciones, podemos llegar a adquirir un cuadro de ansiedad. Esto es señal de alarma para tener en cuenta. ¿De acuerdo? La ansiedad, a su vez, es una emoción difícil de identificar, como lo dije anteriormente. Nosotros podemos estar pasando por muchos síntomas, ¿sí? Para el psicólogo es muy importante empezar a descartar problemas fisiológicos, es decir, que no haya problemas cardíacos, que no hayan problemas o trastornos a nivel hormonal. Eso es importante y por eso nosotros vamos de la mano con el profesional de la salud en medicina para que él empiece a descartar todo este tema médico y nosotros podamos identificar si son cuadros de ansiedad o no. Lo que decía, frente a estos síntomas, saber
¿Cómo nos enfrentamos a ellos? Una de las señales más relevantes que tiene que ver con, es un miedo irracional el que tenemos con la ansiedad todo el tiempo. Todo es como vemos un futuro aterrador frente al miedo, que es muy diferente, ¿sí? La ansiedad, cuando es un trastorno, lo vemos todo como a futuro, lo que va a pasar, lo que va a suceder, ¿sí? Ese miedo irracional y ese miedo constante que tenemos. Predisponente, ¿no? Que uno está ya, voy, no, es que si salgo, entonces me voy a contagiar solamente con ir aquí a la esquina, o es que si mañana me voy en el CID, o es que si pasado mañana voy a salir y me encuentro con un amigo, entonces si lo saludo se me olvida y lo cojo de la mano o alguna cosa, entonces esa es la diferencia, a que el miedo es en el momento preciso en el que están sucediendo las cosas, y la ansiedad es que uno proyecta lo que piensa que va a pasar a futuro y que generalmente es negativo. Es lo que entiendo de lo que Sí, nos pero está explicando, ¿correcto? cuando lo hablamos así del tema de la pandemia, que tú dices, si salgo me voy a contagiar, es cuando esto se vuelve intenso. Entonces todo el tiempo, no solo si salgo, es si camino, si piso, si medio rozo, si toco algún alimento, si entro al supermercado, si me atienden desde la esquina del local a donde voy a ir a comprar. Es cuando esos pensamientos vienen de la mano con perdóname, con los malestares físicos, ¿sí? Que ya los vamos a hablar, la sintomatología de la ansiedad, que hacemos como hablamos de los síntomas globales de lo que es la ansiedad, ¿sí? Porque también tenemos dentro de la ansiedad tipos. Pero entonces ya para terminar, el problema no es sentir miedo o sentir ansiedad. Aquí el problema es cuando esto permanece injustificadamente, ¿sí? Y ya no se puede hacer una vida normal. Eso es lo que tenemos que tener presente. Que ante el tema de la ansiedad, cuando se pone el pensamiento, los malestares físicos empiezan a verse de forma prolongada, con una intensidad, empiezan a verse no el día anterior o la semana anterior a la situación problema, digamos, a la exposición, a un nuevo trabajo, a conocer a una nueva persona. No se trata de esto, sino cuando esto tiene ya un tiempo en que empiezas a presentar una cantidad de pensamientos que se te vienen sin estar haciendo, digamos, entre comillas, nada. Puedes estar viendo televisión y te bombardean los sentimientos y los pensamientos, ¿sí? Y son pensamientos negativos, ¿sí? Cuando estás cocinando, por ejemplo, que a veces el cocinar distrae, no, la ansiedad, en este momento llegan todos estos tipos de pensamientos negativos a bombardearte, a darte ideas negativas de lo que está sucediendo. Vamos a hablar de los tipos de ansiedad que encontramos. Vamos a hablar de algunos. Tengo una pregunta, perdón, antes de, ahora que usted estaba diciendo que está uno mirando televisión y empiezan los pensamientos y empiezan todo ese tipo de cosas. El hecho puede ser una pregunta un poco absurda, pero de pronto hay muchas personas que también se lo haya preguntado en algún momento de la vida. El hecho de que uno vea televisión, ejemplo, nosotros desayunamos noticias, almorzamos noticias, cenamos noticias, dormimos noticias y sabemos que las noticias nunca van a ser positivas. Por lo menos acá todos los noticieros hablan de matanzas, hablan de atracos, hablan de suicidios, etcétera, 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 cosas que nos van sugestionando. Eso tiene que ver con la ansiedad, con que uno empiece a producir ansiedad, todo este tipo de información que recibimos a diario en televisión, en redes sociales, en diarios, bueno, lo que sea, toda la información que recibimos tiene que ver también con esta ansiedad. Aquí vienen los tipos de ansiedad. Aquí yo te voy a hablar de un específico que es el estrés postraumático, por ejemplo. A veces esas imágenes o esas noticias, ¿sí? Pueden ayudar a que se intensifiquen los síntomas de las personas que sufran, por ejemplo, de un estrés postraumático, ¿sí? Que es un tipo de ansiedad. Claro, la mala información o las noticias a veces tan crudas, tan duras que se ven en nuestro país, ¿sí? Pueden ayudar a que tú empieces a expresar sintomatología. No quiere decir que con esto vas a generar ansiedad, no. Generas estrés, generas miedo, generas incertidumbre, nervios, ¿sí? Pero no quiere decir que como al verlas, entonces vas a padecer de ansiedad, ¿sí? No se trata de eso, porque pues ante cualquier situación sentimos nervios, sentimos incertidumbre, ¿sí? A situaciones cotidianas de la vida, ¿sí? Pero entonces cuando ya, aquí hablando de los tipos de ansiedad, cuando tienes un estrés postraumático, ¿de qué se trata?
Son esos recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios, de sucesos traumáticos, ¿sí? Que hemos padecido. Este tipo de trastorno se ve mucho en los soldados. Entonces, aquí es donde viene el tema. Un soldado que ha estado en conflicto, ¿sí? Se presenta una guerra, se presenta este cruce de fuego, y ve que su compañero se muere al lado de él, a él le puede generar un estrés postraumático. Y al ver estas noticias de que mataron, de que dieron de baja, ante esta circunstancia, puede empezar a él a intensificarle los síntomas de este estrés postraumático, ¿sí? Dentro de la ansiedad también encontramos tipos como la ansiedad generalizada. Esta ha sido una de las que más se ha disparado en esta crisis sanitaria actual. Hay un patrón de preocupaciones excesivas asociadas a diferentes aspectos de la vida, por cosas, por situaciones cotidianas, como por ejemplo la salud. Es donde la gente se obsesiona tanto con el estar bien, con que su salud, con que la salud de su familia, ¿sí?, esté bien. El padecer de este tipo de ansiedad genera estados de inquietud y de mucho nerviosismo y a su vez muchos síntomas físicos. Hay otro tipo de ansiedad muy común también durante la pandemia. Yo tuve varios pacienticos con este tipo de trastorno, los ataques de pánico. Aquí yo hago un paréntesis y me parece triste ver que actualmente las personas no hacen como, no toman conciencia y no hacen un alto en el camino y dicen, oiga, necesito ayuda. Y tiene a su familia alrededor, a sus amigos que lo están evidenciando, que ven que la persona está pasando por algo extraño. Y las personas no admiten, sí, al contrario, quien quiere ayudar se vuelve enemigo. Los ataques de pánico son una aparición repentina de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Aquí genera una sensación de irritabilidad, hay un miedo a perder el control. Y aquí algo muy importante, la persona empieza con pensamientos negativos de perder el control, de volverse loco, y tiene también un miedo intenso a morir, ¿sí? Estas situaciones generan en la persona un temor a padecer nuevamente estos síntomas. Muchas personas se me olvidó el término que iba a utilizar. O sea, se predisponen ¿Lo manifiestan? No, se predisponen, entonces llegan a, digamos, el ataque de pánico sucede a ciertas horas del día, pueden haber durante el día y en la noche, que son los ataques de pánico nocturnos, y digamos, si son en la noche, llegan a un momento en tomarle o cogerle aversión al lugar en donde se les ha presentado el ataque de pánico. Si es en la noche, generalmente es su habitación, ¿sí? Y empiezan a tomarle aversión al tema y dicen, no, yo no me quiero quedar ahí, no quiero llegar. Hacen también manifiestan evitación ante el problema que se está presentando. Entonces, lamentablemente, siendo uno de los más comunes en esta época, la gente aún le cuesta. Por eso decía al principio, son difíciles de identificar muchas veces, pero cuando se tiene el acompañamiento de la familia y de los amigos, decir, hombre, usted está pasando por algo raro, usted no está comportándose como era antes, no es esa persona 100% como lo era, busque ayuda. La gente se niega, ¿sí? Y se refugia en otro tipo de cosas que ya lo vamos a hablar más adelante. Otro tipo Eso es como, yo voy interrumpiendo, perdón, yo voy interrumpiendo a medida que nos va explicando. Es lo mismo que cuando empieza uno a decirle a una persona, ay, ya deje de ser bobo, o sea, ¿para qué se va a preocupar por eso? Qué bobada, usted también, más bien póngase a hacer otras cosas, distráigase, y uno no sabe que ese tipo de reacciones que uno a veces tiene con las personas puede ser más perjudicial todavía. Entonces, a veces nos cuesta trabajo identificar ese tipo de cosas y pensamos que la persona está fregando. Entonces, ay, no, este ya empezó con su quejadera, ya empezó con su somatización, que es una de las palabras que a veces escuchamos y que muchas personas no entienden. Somatizar es que el cuerpo empieza a reaccionar con base en las emociones que tenemos. Entonces, si usted está triste, está aburrido, está acongojado, etcétera, etcétera, va a empezar a sentir, no sé, dolor de cabeza o dolor de estómago, y usted, pero ¿por qué me está doliendo el estómago tan raro que comí? No, usted no comió nada, usted simplemente está somatizando, está expresando en su cuerpo lo que está sintiendo. Entonces hay que tener
en cuenta lo que la doctora nos dice, y en el más mínimo detalle que usted vea en su amigo, en su primo, en su hermano, en quien sea, ese mínimo detalle que usted diga, hombre, pero es que él no es así o ella no es así, este detallito no me cuadra porque mi tío, mi primo, mi hermana, mi mamá no es de esta manera. Entonces empiece usted también a preocuparse y a analizar la situación. Y no, ay, no deje de fregar y más bien vaya y póngase a mirar televisión, porque pues peor, la estamos, como decimos coloquialmente, embarrando peor. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque voy a saludar a las personas que nos están viendo en este momento. Doña Livia Yomar Enciso, Gustavito Herrera, Andy Suárez también, un gran amigo, Arturo Vargas, mi señora madre, un besito, Alba Segura, a mis tías, a todas las personas que están pendientes en este momento de nuestro programa. Liliana Pérez también sé que por ahí está conectadita. Y pues recordarles que a través de USB Radio, tu radio, www.usbradio.online, pueden escucharnos, pueden estar pendientes también. Este programa va a salir en repetición porque pues en este momento en directo están con el partido, entonces pues también somos un país futbolístico y pues hay que también darle la oportunidad. Entonces vamos a estar ahí como en repetición por la página de USB más adelantico. Son las 7:23 de la noche. Les recuerdo que estamos con Ivonne Herrera, psicóloga, nuestra psicóloga de cabecera. Y si ustedes quieren contactarla, si tienen algún caso, si quieren, no, es que mire, yo le he visto algunos síntomas de los que la doctora me está hablando acerca de la ansiedad, algún amigo, o yo los tengo, o no sé si lo que tengo es miedo o ansiedad, pues entonces tenemos la respuesta con ella. Aquí en la parte de abajo está saliendo tanto el nombre de ella como el contacto, que es psicologiaonline@hotmail.com. Ahí le pueden contactar y pueden comentar el caso que ustedes quieran. Con mucho gusto ella los va a estar orientando en este tema. Ahora bien, es importante distraer un poco la mente de todo esto que está pasando actualmente. Entonces, por eso damos el espacio al fútbol, porque es una forma de distraer. Sí, igual que los vecinos que están con la música y yo creo que salieron a pedir dulces ya porque se escuchan por ahí un chispón, es acá que los vecinos están pasando con el carrito a todo volumen. Bueno, acá importante, cuando empecemos a enumerar o a nombrar los síntomas, no es que inmediatamente empecemos con, ¡ah! Yo sufro de eso, yo tengo eso, no, yo ya tengo ansiedad. Y nos quedemos así y recuerden que la mente es muy poderosa, ¿sí? Y lo que ustedes piensen, pues así va a ser. Aquí hay una pregunta que nos hace Arturo. ¿Comer uñas es síntoma de ansiedad? Mira, hay muchos que yo conozco con ese síntoma. Salgamos de la duda. Un caso en particular, se llama onicofagia, realmente, aunque tiene... Camilo también. Saludos, Cami, también. Es posible que se encuentre dentro de los... O sea, como tal no es el trastorno de ansiedad. Tiene síntomas corporales, ¿sí? Y que pueden generarte a ti ansiedad ciertas situaciones y por eso te sientes calmado a comer. Te sientes calmado en el momento de comerte las uñas, ¿sí? Pero como tal se llama onicofagia, el tema de comernos las uñas. No entra dentro de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Es una sintomatología totalmente aparte, ¿de acuerdo? De acuerdo. Listo. Bueno, vamos a seguir. Voy aquí buscando Tuve aquí un pequeño percance técnico, les voy a ser sincera, porque pues esto suele suceder en los en vivos. Estoy con la presentación de PowerPoint y quiero saber si sigo con nuestros GIF o todavía le damos aquí en la parte de síntomas físicos. Termino lo de los tipos de ansiedad, que estábamos hablando de la ansiedad generalizada, ataque de pánico, estrés postraumático, que fue el que hablamos sobre con los medios de comunicación, el trastorno obsesivo compulsivo. Yo aquí me atrevería a decir que en esta pandemia nosotros tratamos de tener un TOC en algún momento. ¿De qué se trata esto? Tiene un patrón de pensamientos y miedos irracionales, estas son las obsesiones, que hacen que nos comportemos de forma repetitiva. Estas son las compulsiones. A nosotros nos pasó algo muy común porque pues así nos lo enseñaron. Es el tema del lavado de manos constante, el limpiarse con el gel antibacterial todo el tiempo. Si salimos,
ahora también andamos con el tarrito de alcohol y empezamos a esparcirlo por todo lado. Yo me atrevería a decir que hemos presentado un cuadro de trastorno obsesivo compulsivo sin ser un trastorno, ¿me hago entender? Hemos sido tan obsesivos con el comportamiento, ¿por qué? Porque pensamos que el virus está en todos lados y porque así nos lo han enseñado o así nos lo han dicho. Medios de comunicación, Organización Mundial de la Salud, Lo atacamos lavándonos las manos, lo atacamos esparciendo o untándonos el gel antibacterial todo el tiempo. Ahora, en los carros tenemos gel, en los bolsos, en las maletas andamos con gel, con alcohol y demás. Entonces hemos presentado un trastorno, pero no como tal trastorno, sino comportamientos obsesivos compulsivos ante la pandemia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Otro tipo de ansiedad son las fobias, que esas son las más comunes y las más conocidas. ¿Sí? Es el miedo o ansiedad intensa que causada por un objeto, por una situación. Por ejemplo, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a los ratones, le tengo miedo a la sangre, le tengo miedo a las inyecciones, le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a encerrarme en un ascensor en espacios pues reducidos, ¿de acuerdo? Y otro de los tipos de ansiedad que se ha presentado, que se presenta, es la hipocondría, que esa también muchas personas la conocen, que es la preocupación excesiva y persistente ante la imposibilidad de enfermarse o de estar enfermo en ese momento. Tendemos a exagerar, ¿sí? O si ya no, por ejemplo, si nos dolió la garganta, entonces, o si tenemos congestión nasal un día en la mañana porque está haciendo mucho frío y eso a veces no lo evidenciamos, entonces ya decimos que tenemos COVID o ya me contagié de COVID. Esa es la hipocondría. Y otro tipo de ansiedad, también muy conocido, es la agorafobia. Consiste en un miedo y una ansiedad intensos de estar en lugares en donde es difícil escapar. La agorafobia generalmente involucra el miedo a las multitudes, ¿sí? En este caso a los espacios exteriores, como por ejemplo los centros comerciales, los conciertos y hasta inclusive hacer uso del transporte público, que la gente siente que está ya atrapada y no va a poder buscar una salida en algún momento si llega a presentar un cuadro de ansiedad. Ahora sí, entre los síntomas más comunes. Sí, ahora sí ya pongo acá. Sí. Ya pongo los GIFs, doctora, dígame, ya pongo los GIFs. Los GIFs, por Está favor. ansiosa, ya los pongo. Ya estoy ansiosa, ya. Los vamos a, yo voy a irlos enunciando, pero por favor, yo les pido que hagamos conciencia de, en verdad, qué tanto tiempo yo llevo presentando esto. Hablaba en algún momento con Caterina antes de este tema, antes de la charla de hoy, era como, qué rico sería que las personas llevaran como un diario o una lista de chequeo de los síntomas y decir, oiga, sí, a mí me está dando el lunes, me está dando el miércoles, me está dando el viernes. Para el médico, para el psicólogo, esto ayuda mucho porque va a ayudar a que podamos diagnosticar mucho más fácil en qué tipo de ansiedad está usted o si presenta cuadros de ansiedad. Acá es muy importante que usted de pronto, no la fecha exacta ni la hora, ¿sí? Pero si la tiene, también puede ayudar, pero sí decir, oye, a mí me está dando esto, sí, sobre las 6 de la tarde, frente a esta situación, porque también hay que ver eso. A mí me da ansiedad cada vez que me voy a ver con un amigo, con un novio, con el novio, no sé, eso es algo totalmente diferente a lo que puede ser un trastorno de ansiedad. Sentir nervios porque te vas a ver con alguien, sentir nervios porque vas a conocer a alguien por primera vez, sentir nervios porque tenemos que hablar en público es algo normal, sentir miedo, sentir ansiedad, pero cuando ya se hace algo que puede afectar tu área cotidiana, tu vida diaria, tu bienestar o tu calidad de vida, esto es un trastorno de ansiedad. Quiero que sepan que los síntomas del trastorno de ansiedad pueden presentarse de repente o pueden ir aumentando poco a poco y persistir hasta que la persona empieza a darse cuenta de que algo no está bien o que nuestro entorno se dé cuenta de que algo no está bien. A veces la ansiedad crea una sensación de fatalidad y apresión que parece producirse sin ninguna razón. Es habitual, dime, que los que sufren un trastorno de ansiedad no puedan identificar lo que hemos hablado anteriormente, causando muchas emociones, muchas preocupaciones y las sensaciones que tienen son excesivas e intensas. Dímelo. Bueno, aquí encontré otro dibujito que la doctora nos compartió, que se me había refundido un poquito, pero bueno, ahorita que hablamos de la hipocondria, de las fobias, del pánico y la agorafobia, para que pues entendamos un poquitito,
mejor cómo es que se maneja, ¿cierto? Entonces, me llama la atención este TOC y este TAG, eh, me recuerda estas dos ramitas de Ajá. nuestro árbol, que es el TOC y el TAG, ¿en qué consisten? ¿De qué se El, tratan? son las abreviaciones. El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, Ok. que es responsable, y el TAG es Ujú. el trastorno de ansiedad generalizada. Ok, perfecto, perfecto. ¿Listo? Listo, entonces acá vemos nuestro arbolito. Aquí está la ansiedad como pues la base de todo, con raíz que puede ser el estrés, el miedo o las creencias. Y lo que ya nos explicó la doctora, que son las ramificaciones pues de nuestra ansiedad para que lo tengamos en cuenta, que son las diferentes manifestaciones que hay que tener. Él cuenta el tiempo, como nos acaba de decir, entonces usted mire si hace cuánto tiempo está presentando estos síntomas y con qué regularidad, con qué intensidad los está presentando, ¿cierto? Aquí tenemos a los laditos los tipos de cosas que pueden desencadenar la ansiedad. Entonces, pues ahí está el dibujito para los que, como a mí nos gusta que nos expliquen con dibujitos, entonces ahí la doc muy amablemente nos regala este dibujo para que pues nos quede mucho más fácil de entender. Listo, mi ahora sí, continuemos. Listo. Entonces, dentro de la ansiedad o dentro del trastorno de ansiedad, vamos a evidenciar trastornos físicos y, perdóname, eh, síntomas Síntomas. físicos y síntomas psicológicos o mentales, ¿sí? O síntomas físicos y corporales. Dentro de uno de ellos está el dolor de pecho, ¿sí? Acá es importante tener claro que a veces sufrimos del corazón, pues tenemos que hacernos ver por el médico. Tenemos Ujú. las palpitaciones aceleradas, el corazón sentimos que se va a salir. Casualmente ahí hay una imagen del corazón para verlo. Hay que darnos cuenta que el corazón late a cierta velocidad cuando tenemos algún tipo de actividad física, cuando estamos como de forma relajada o tranquila y cuando hay presentación de taquicardia. Eso lo vamos a sentir si estamos pasando por un cuadro de ansiedad. Hay un hormigueo en el cuerpo, especialmente en lo que son los brazos. Hay una sudoración, puede ser sudoración en las manos, como sudoración de las axilas. Puedes pasar. Ujú. Siguiente. Acá. Sí. Se puede evidenciar o presentar un nudo en la garganta que va una Yo a dificultad veces me digerir. siento así. Presentamos dificultad para dormir, hay falta de sueño, por más de que Ujú. hemos estado cansados, de que hayamos tenido un día con una rutina cotidiana, no podemos conciliar el sueño. No podemos, esto es otra cosa, dificultad en el momento de respirar, sentimos que como que algo nos va a dar, nos vamos a desmayar porque me falta oxígeno. En alguno de los casos también puede presentarse el malestar estomacal, pueden haber mareos, pueden haber náuseas, pueden haber escalofríos y hasta temblores. Esto como síntomas físicos. Recuerden, Ujú. si usted los presenta de forma frecuente e intensa, es posible que requiera de ayuda, ¿sí? Dentro de los síntomas psicológicos o mentales encontramos los pensamientos negativos. Este es el pan de cada día. Siempre Sí, estamos eso pensando sí. en yo no puedo, ante ciertas circunstancias, yo no puedo, se imposibilita a la persona. Aparte de eso, es un ciclo, ¿sí? Entonces la Ujú. persona está todo el tiempo, soy un fracasado, no voy a poder, me van a criticar, me van a juzgar, voy a quedarle mal a la persona o a las personas. Dentro de los síntomas psicológicos encontramos esto, está el tema persistente del miedo a morir. La persona siente que se va a morir, que le va a dar un ataque al corazón, tiene miedo a situaciones comunes, siempre se está recordando diciendo, sucederá lo peor, yo no voy a poder salir de esto. Eso es algo que se escucha también mucho, no, yo no voy a poder, hay una angustia constante. La combinación de tantos sentimientos junto con los pensamientos genera irritabilidad en la persona. Hay dificultad para concentrarse, entonces la persona puede que no
si está leyendo, no lea de la manera habitual que leía seguramente antes, o que comprenda esa lectura como antes. Y algo que sí es muy importante dentro del tema de ansiedad es una inseguridad persistente. La persona se vuelve insegura a todo momento. Aquí yo quise con esta imagen evidenciar un caso de la vida real. Aquí tenemos, por ejemplo, una situación de tener un examen. ¿Y quién no ha pasado por eso? Como psicológico o emocional o mental, tenemos el hecho de que la persona se repite a sí misma y adentro de su mente está el no lo voy a probar, lo haré fatal, me va a ir mal, se decepcionarán de mí. Y como síntoma fisiológico está que hayan temblores, sudoración, haya taquicardia, que es la aceleración del corazón, las palpitaciones del corazón, perdón, y como conducta, como respuesta ante esto, empezamos a comer o a dejar de comer. Aquí en el caso del ejemplo es comer y fumar en exceso, llorar y evitar el examen. Y eso es lo que tienden muchas personas también a hacer, el tema de evitación. Bueno, espéreme un segundo, yo le pongo pausa acá. Ponemos pausa que esto todavía no va, esa va ahorita más adelantico. Bueno, básicamente nosotros mismos nos encargamos, y lo hemos hablado en programas anteriores, nos hemos encargado de crear algunas de nuestras enfermedades. Entonces, ya hemos aprendido que a través de la ansiedad nosotros estamos haciéndonos un daño grandísimo porque empezamos a ser hipocondriacos, a pensar que estamos enfermos y nuestra mente es tan poderosa que empezamos realmente a enfermarnos, que es la somatización. Estamos haciendo una retroalimentación de lo que hemos hablado en este tiempo. Entonces, dos palabras principales que siempre debemos tener en cuenta para nuestra salud mental, que son la frecuencia y la intensidad. Cada cuánto estoy sintiendo los síntomas y con qué intención los estoy sintiendo. No es lo mismo que usted sienta un dolor de cabeza hoy y se le repita al mes y luego a los 3 meses o a los 6 meses y que usted diga, no, ya tengo un tumor cerebral, porque es que la gente exagera. A que usted tenga todos los días dolor de cabeza por la mañana, por la tarde, por la noche, tome antibiótico, perdón, tome analgésico, no le pase. Adicional a eso, entonces empieza a tener taquicardias y ya la taquicardia es lunes, martes, miércoles, jueves, mañana, tarde, noche, todo el tiempo. Entonces, todo eso es indispensable que lo aprendamos a identificar para no sugestionarnos y crear nosotros mismos la enfermedad a través de la ansiedad y convertirlo en una hipocondria, por ejemplo, o en cualquiera de otras de las ramitas que vimos en el árbol hace un momentico. Entonces, para nuestra salud mental es muy importante tener en cuenta todo este tipo de cosas que nos acaba de explicar la doc y frecuencia e intensidad. O sea, esas dos palabras tienen que siempre estar presentes para que podamos identificar los síntomas de salud mental. De acuerdo. De igual manera, lo que tú acabas de decir, más los pensamientos negativos. El estar pensando que algo malo va a suceder, algo malo viene, algo malo me va a pasar, o algo malo le va a pasar a las personas, a mi familia o a mis amigos. Eso, los síntomas corporales, más los pensamientos negativos, que son intensos y son a veces exagerados. ¿Sí? Esos pensamientos catastróficos. No es lo mismo decir el ejemplo que yo daba en la charla anterior, que sonaba chiste hace muchos años, y es cuando nos vamos de viaje. ¿Y en qué nos vamos a ir? En carro. ¿Y si se estrella? ¿Sí? ¿Y si se pincha? ¿Y nacional o importado? Ok. Sí, y cuando vamos en avión, si se cae. Entonces, sí, claro, muchas veces nosotros pasamos por eso. Uy, no, pero ¿y qué tal yo me vaya en bus y si me roban? ¿Sí? Pero el tema es cuando se vuelve algo tan intenso que yo ya siento y me imagino el robo y empiezo con las palpitaciones y a respirar profundo, ni siquiera a respirar profundo, perdóname, a respirar muy rápido, aceleradamente. Entonces, eso va a hacer que yo reaccione y que yo no pueda adaptarme a la situación, problema y darle una solución. Y va y pasa porque es que la ley causa y efecto, si es que es igual que la de Murphy, esas sí se cumplen. Esas son las únicas leyes que se cumplen. Recuerda que la mente
lo dice todo, o sea, lo que tú piensas es lo que va a ser y lo que se hace. Exacto. Vamos a Exacto. hablar un poco más puntual de lo que ha pasado durante la pandemia y cómo se ha agudizado la ansiedad. El coronavirus ha afectado la salud mental de las personas y ya se han hecho estudios, ya lo sabemos por información que nos han transmitido. El constante miedo a no saber qué pasará, la incertidumbre que salió con esta crisis, el ámbito laboral, la crisis económica, el tema de el cambio en la rutina, el tema si voy a quedarme en el trabajo o no, volverme a adaptar a esas situaciones de trabajo, tema virtual, cómo va a ser, no, me enloquecí, esto va a ser difícil, va a ser que ha provocado un aumento en trastornos psicológicos, en especial en la ansiedad, ¿sí? De alguna u otra manera, esta emoción se ha manifestado en nuestro núcleo familiar y en nuestro entorno, o sea, tanto nosotros como en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, han pasado por estos sucesos ansiosos. Sin embargo, muchas veces no es fácil de manejar y tampoco de identificar. Aquí también es donde quiero hacer mucho énfasis con el mismo tema. Sí, no quiere decir que porque yo entonces tengo una respiración muy elevada ante una situación X, una situación cotidiana, ya, sufrí de ansiedad y ya me hago paranoico y lo soy y soy ansioso y ya necesito ayuda. Si usted ve lo que decía Caterina anteriormente, esa intensidad, esa frecuencia, por favor busque ayuda médica o busque ayuda en un profesional un profesional de la salud, puede ser médico o psicólogo. Vivimos en una rutina constante, nosotros vamos, venimos todo el tiempo, nos mantenemos ocupados en el trabajo, nos mantenemos ocupados haciendo actividades con nuestra familia, con nuestros amigos, practicábamos algún deporte, íbamos al gimnasio, íbamos al cine, recorríamos centros comerciales, también íbamos a diferentes restaurantes, ¿sí? En todas en las actividades o en su mayoría, siempre requeríamos el contacto exterior, del contacto social, ¿cierto? Pero resulta que en este nuevo ámbito, en esta nueva faceta, en esta nueva etapa que está viviendo la humanidad, empezamos a presentar problemas de ansiedad. Llenamos nuestro tiempo y nuestro espacio, ya no lo llenamos con actividades, ya nos toca reestructurar una rutina, reestructurar nuestras labores, reestructurar nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y llegó el momento en que nos limitaron, así tal cual. Nos limitaron a no salir, a mantenernos en la casa. Palabras más, palabras menos, a mantenernos encerrados. Y esa palabra a muchos no les causa la mayor gracia, ¿sí? Porque van a dejar de hacer lo que hacían antes. Es una palabra o fue algo y todavía asusta. Da miedo el que nos encierren, da miedo el que nos detengan, como que no, usted no va a hacer, usted no puede. Entonces, eso no nos gusta y eso genera un choque como cuando uno es adolescente y usted no va a salir con sus amigos, ¿para dónde va? Como que más ganas le dan a uno, no, espérese, a ver, uno busca una solución para poder salir y para poder llevarle la contraria al padre, haciéndonos esa instrucción, ¿sí? Así pasó, ¿sí? Entonces, aquí es donde también empezamos a pensar qué hacía yo con anterioridad. Aquí sí ya empezamos a resaltar muchas cosas positivas de lo que yo hacía antes, ¿sí? Pero no logramos resaltar la importancia de lo que yo puedo hacer en el ahora, ¿de acuerdo? Aquí también se intensificaron los sentimientos de frustración. ¿Por qué? Porque llegó un nuevo año y yo tenía unas metas por cumplir, tenía unos sueños por cumplir. Y ahí sí, como dicen vulgarmente, yuca. No se pudo hacer nada. Ay, Me tocó cambiar de dirección lo que estaba haciendo. Para muchas personas esto es fácil, ¿sí? Cambiar de dirección, generar rutinas, decir, bueno, yo me adapto fácilmente a estos cambios, a que tengo un computador. Mucha gente le tocó empezar de cero, decir, conectarse a un computador cuando nunca lo habían hecho, hablarle a una pantalla. Sí, para muchas personas, es más fácil el contacto físico y poder hablar y llegarle a la gente. ¿Sí? Sí. Para mucha gente esto cambió y eso lo tenemos claro. Para mucha gente es muy notorio que nos enfrentamos al miedo, ¿sí? Por la situación también actual. Nos ponemos a pensar en, ¿y si me contagio? ¿Y si se contagia mi familia? ¿Y si se contagia mi amigo? Lo peor, ¿y si se muere? ¿Sí? Entonces llegamos a una ansiedad extrema, ¿sí?
Muchas personas ya venían con cuadros de ansiedad, muchas personas ya venían con esto, ¿sí? Y lo intensificaron, ¿sí? Se Se agravó agudizó. o lo sacaron muchos a flote, ¿sí? Hay un temor, una preocupación, una incertidumbre por lo que está pasando, por la situación financiera, por la situación laboral. Entonces son muchas cositas, como muchos parámetros que uno dice, ay, caramba, claro, yo me puedo volver ansioso. El tema es no estar pensando todo el tiempo así de forma cíclica. Ay, me quedé sin trabajo. Ay, no tengo plata. Y más cuando somos personas que somos el sustento de la familia o el sustento de la casa. Aquí también se intensificó mucho los patrones en el sueño y en la alimentación. O nos acostábamos muy tarde y nos levantábamos también muy tarde, o nos acostábamos tarde y nos levantábamos temprano. Esto hace que también podamos empezar a presentar trastornos de ansiedad. La alimentación fue igual, ya las personas no tenían sus 5 comidas, empezaron a rebajarlas, entonces ya solo desayunaban y almorzaban a las 4 o 5 de la tarde, o en vez de tener las 5 comidas empezábamos también un tema de pica, entonces yo pico todo el tiempo cada vez que puedo levantarme del computador, entonces empiezo a picar, entonces esto también empieza a generar problemas. Hay dificultades para concentrarse y algo que es muy importante, empezó a verse el mayor consumo de cigarrillo, de alcohol y de otras sustancias, entre ellas la cafeína. La cafeína no va muy de la mano con la ansiedad, no son muy buenas amigas, porque la cafeína, ustedes saben, es un estimulante. Y cuando sufrimos de ansiedad estamos como alerta todo el tiempo y pues esto no nos va a ayudar mucho. Quiero que tengan presente, si le ocurre este tipo de cuadro de ansiedad a alguien cercano, ¿sí? Yo quiero que tengan presente, si ustedes ven o tienen un amigo, un compañero, un familiar, un vecino al que ustedes han visto que ha presentado estos síntomas, tómelo de la mano. A veces ese contacto físico, yo sé que hay un distanciamiento social, lo estoy hablando dentro del núcleo con los que estamos conviviendo en este momento. Tómelo de la mano. A veces eso va a ayudar a que la persona se relaje y esté un poco más tranquila y más calmada y será lo único que necesita. Escúchelo, no lo juzgue, pregunte cosas que puedan ser como obvias, pero no lo juzgue ni le haga pues un cuestionario de lo que está pasando y por qué, pero usted qué cree. No, ese tipo de preguntas no van. Dele el espacio. Si son personas que sufren, por ejemplo, de agorafobia y usted invitó a personas a almorzar un domingo, ¿sí? Tiene invitados 10 personas y esta persona no está habituada a esos eventos sociales, dele su espacio. No permita que esta persona como que se moleste, se sienta indispuesta. Dele el espacio, no lo invite, déjelo que esté en su cuarto encerrado de más. Dele tiempo también para que este tipo de cosas empiecen a fluir, empiecen a salir. Las palabras, como tú lo decías al principio, como, ay, ya, deje el show. ¿Sí? Deje el show que no hay tarima. Pero ¿qué le pasa? Una palabra muy habitual es, ay, ya, cálmese. Eso no es fácil. Uy, sí, y eso más piedra le da a uno. Y como que más intensifica la taquicardia, la respiración. Cálmese, sí. El cálmese, ya no más. Ese decir, ay, ya no más, tanto lloriqueo. Mira, hay personas que hasta se muerden sus manos cuando están ansiosos porque no saben cómo reaccionar. Entonces, la gente, ay, como que ya, no hay una preocupación, no hay como ese tema de empatía, tampoco uno va a decir, ay, ya, Ese altruismo, no, el ponerse en los zapatos de los demás, el saber con la sed que el otro está bebiendo, porque es que nos queda muy fácil y antes de salir al en vivo y en conversaciones anteriores con la doctora Ivonne Herrera, hemos hablado de ese tipo de cosas y es muy difícil manejarlo, pero no es imposible. Uno a veces se desespera más que todo cuando en casos específicos, personas que trabajan con atención al cliente, call center, en mi caso, pues, por ejemplo, pacientes que a veces pues uno dice, pero ¿por qué esta señora o este señor no entiende lo que le estoy diciendo? Por Dios, o sea, uno empieza como a desesperarse y después uno analiza y dice, hombre, ¿por qué situación estará pasando esta persona? Uno no sabe si en su familia hay alguien enfermo, si en su familia está con alguien preocupado, si ha tenido, qué sé yo, síntomas de suicidio, de alguna cosa, y uno la está empujando a que vaya y se bote del sexto piso, o se ahorque, o sea, cosas exageradísimas estoy hablando, pero que son ciertas y que hemos visto. Entonces, es invitarlos
a que tomemos conciencia de la importancia que es ponernos en el lugar de los demás. Por ejemplo, ayer yo iba en el Zip y el señor que iba conduciendo iba con dolor de cabeza y nos pegó un vaciadón a todos que porque el timbre le suena encima de la cabeza. No me toquen el timbre, digan en dónde se van a bajar, pero no toquen más ese timbre que estoy con dolor de cabeza. Y uno, Dios mío, señor. O sea, pero pues uno dice, hombre, este pobre señor todo el santísimo día manejando con trancones, con gente que se la atraviesa por un lado, por el otro, que por aquí no es, que más adelante, que no sé qué. Pues entonces uno tiende a ponerse en el lugar de la persona, pero también hay que saber expresarse, hay que saber decir las cosas en un momento en el que uno está o con mal genio, con ira o con ansiedad. Entonces, y asimismo hay que saber entender a la persona que está del otro lado y decir, hombre, esta persona está pasando por algo y tengo que ayudarla porque si yo estuviera en su lugar, no me gustaría que me dejaran sola o no me gustaría que me criticaran o no me gustaría que me dijeran, ay, pero usted sí molesta, mamita, vaya, se encierra, ¿sí? Hay que aprender y eso es lo más difícil para el ser humano, lo digo porque me ha tocado, lo he estado en ese proceso y es difícil uno como que respira, ya vamos a hablar de la respiración, respire, piense que esa persona puede estar pasando por algo muy difícil o haga algo más. Piense que esa persona puede ser su familiar, puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su abuelito, puede ser su hijo, su hija, su hermano. Piense y refleje en esa persona en la que usted está sintiendo las ganas de que puede ser alguien de su familia. Aquí hay algo que dice Gustavo, que es muy cierto, empatía, cada vez tenemos menos empatía, empatía y otorgamiento. Qué palabras tan bonitas. Es muy cierto. Falta mucha empatía, falta mucho altruismo, falta mucha conciencia de saber que el cambio está en nosotros. Independientemente de si el otro usted viene y le dice hasta de que se va a morir, hombre, sonríale y dígale gracias, su merced tan bonito, y siga. Y créame que esa persona baja inmediatamente la agresividad. Es así de sencillo. Exacto, es verdad, es muy cierto. Ahí sí muy claro es lo que pues alguna vez uno escucha, uno no sabe con la sed que otro vive. Es un refrán dicho, bueno, es algo muy de nuestra cultura que se dice y es verdad. En ese caso, entonces vamos a ver cómo podemos mitigar, cómo podemos ayudar a que este malestar baje un poquito y que no empeoren los síntomas. Entonces usted puede crear una rutina sin ser estrictos, es decir, una rutina pero de que incluyendo una actividad que lo anime, pero no es una actividad como me levanto, me cepillo, tengo que conectarme a las 8 de la mañana, no, es una rutina de su vida cotidiana y de su vida laboral. El tema de rutinas, cuando usted tenga espacios libres, usted puede incluir actividades como cocinar, llamar a un amigo, hacer una videollamada, ya que actualmente estamos con esta nueva onda de las videollamadas. Póngase a bailar, ponga zumba. Ponga zumba, siempre crear un espacio para jugar con sus hijos, que uno a veces anteriormente cuando uno trabajaba de sol a sol en una oficina no había tiempo para compartir con los hijos, hoy en día lo hay. Entonces hacer cosas que lo animen, pero sin ser tan estrictos, que si no cumplí a las 3 de la tarde el juego con mis hijos, no me voy a estresar y me voy a enloquecer y no, ya, no lo cumplí, no. Trate de ser flexible con esos horarios y con esa rutina. Aquí algo importante, realizar ejercicios de respiración. ¿Sí? Cuando usted acude a consulta, que eso lo hacemos los psicólogos, le damos a usted unas pautas para ayudarle en la psicoterapia. Si hacemos un cambio y damos herramientas para que usted haga un cambio de pensamientos, cambiemos esos pensamientos negativos por positivos, ¿sí? También hacemos el tema de relajación, de ejercicios de respiración. Y aquí, Catherine, ¿sí? Que me gustaría que vieran y que quedara aquí consignada para que se den unos cuenta. segundos. Vuelvo y retomo la parte técnica, vuelvo y les pido excusas. Yo de la técnica y van a volver a ver todas las imágenes que les he pasado por todo el programa, ¿no? Pero bueno, aquí ya vamos a llegar a la que nos está hablando la doctora en este momento, que es acércate. La espérenme un segundito, acá otra vez volvemos a ver aquí a mi señora, y espérenme un momentito. Antes de que muestres la imagen, yo sí quería hacer énfasis que la respiración es muy importante. Hace mucho tiempo se escucha, tranquilo, respira y cuenta hasta 10. Ese contar hasta 10 no funciona si no lo combinamos con la respiración.
Muchas veces Ok. uno tiene rabia, tiene ira, quiere pelear y le dicen cuente hasta 10. Eso era un tema fácil para decirle a la gente como ya cálmese. Cuando Llegaba yo a cuento 1000 y hasta nada. 10, yo cuento hasta 10 y es 1, 2, 3, 4, de nada va a servir si no 5 lo por 2, ponemos 10, con, ya. sí, ya, llegué a 10 y ya. No, no se va a calmar usted, ni va a hacer que su actitud o su comportamiento cambie, ¿sí? Aquí la idea es, si ustedes ven la imagen, es empezamos a inhalar por la nariz y exhalamos por la boca. Ahí inhalamos, mantenemos y botamos por la boca hasta que la figura se desvanece. Nuevamente, inhalamos, mantenemos la inhalación y botamos por la boca. Cuando contamos hasta 10 es algo que podemos hacer. Por ejemplo, digo 1, inhalo, boto, digo 2 y así sucesivamente para que esto funcione. De lo contrario, no nos va a servir. Eso en cuanto a los ejercicios de respiración. Algo que hay que tener también muy claro para mitigar esta situación de ansiedad es evitar la sobreinformación, el bombardeo de noticias, el bombardeo que vemos desde la mañana hasta la noche, mañana, tarde y noche, lo que siempre estamos viendo es muerte, casos de infectados, casos, tantos casos y cada vez es más, y a nivel mundial, porque esto no solamente es Colombia, sino de todo el mundo. Tomémonos un descanso, dejemos de mirar noticias, dejemos de leer, dejemos de escuchar esas noticias, inclusive no miremos redes sociales si alguien está compartiendo eso porque también es lo otro, ¿no? Hay una mala información a veces hay unas cadenas que Y el malinforman el morbo. tema y el morbo El de la morbo. gente. Es también. Eso es que mataron no sé qué y sale la mitad de la noticia, pero ahí muestre, miramos qué más pasó. Entonces uno, pues también es que es No se morboso en ese educa, tipo de no se cosas educa. y masoquista. Exacto. El hablar con otras personas que lo hagan sentir bien puede ayudar. Hacer ejercicio es fundamental. No hay excusa de que no hay gimnasio, no hay excusa de que yo no tengo una rutina. Hay muchos videos que usted puede bajar por internet. Aquí también algo muy importante es el evitar consumir licor. Mucha gente se está refugiando en el licor, en los cigarrillos o en algún tipo de sustancia psicoactiva. A usted le pueden ayudar de forma momentánea, ¿sí? A corto plazo, pero no a largo plazo. Lo van a ayudar a usted a salir por un momento, pero resulta que usted va a requerir más trago, va a requerir de más cigarrillos para ayudar a mitigar su cuadro ansioso. Eso no está bien, no está bien que nos estemos refugiando en este tipo de cosas. Muy bien, bueno, doctora Ivonne, 7:59. Ya, no Este es el tiempo tiempo. nos pasó tan rápido, ¿nos queda algo pendiente para dejarlo para el otro? O, No, algo pequeño y sencillo. Los tratamientos, el tratamiento de terapia o psicoterapia, aquí al paciente se le va a ayudar a reconocer aquello que le provoca esa ansiedad y aprender a controlarlo. Y en algunos casos, la terapia va acompañada de medicamentos o de fármacos. ¿Sí? Esto sí lo hacemos con ayuda de médico o médico psiquiatra que le va a dar a usted unos fármacos y el tema, pues, en combinación con la terapia. Pero recuerda igual, los fármacos van a ser una ayuda a corto plazo, no a largo plazo, ni lo va a calmar ni lo va a sanar. ¿De acuerdo? Eso es todo. va a mitigar por un poquito. Bueno, Por un los poquito. invitamos para que nos escriban, nos dejen comentarios, nos escriban mensajito por la página, por mi página, lo pueden dejar mensaje directo o si no, a través de www.usbradio.online o en la página de USB Radio. Nos dejan su mensaje, mire, me gustaría que habláramos de tal tema, me gustaría que tocáramos aquel tema, sea de salud física o de salud mental. Les recuerdo que en la parte física estamos haciendo énfasis en nuestra salud visual. Ya vimos en programas anteriores que es la optometría. Hace 8 días tuvimos a la doctora Alejandra Hernández que nos habló acerca de la blefaritis, enfermedades de nuestros párpados. Tenemos a nuestra psicóloga de cabecera cada 15 días, Ivonne, ya nos habló que es la psicología en el primer programa, hoy nos habló acerca de ansiedad. En 15 días, síndrome de la cabaña, sería un muy buen tema, que es uno de los síndromes que se generó con esta pandemia. Y si Dios permite, en 8 días volveremos con tema de salud visual o de salud dental. Vamos a ver cuál de los dos especialistas nos puede acompañar para que estén pendientes, nos dejen sus preguntas. En YouTube ya estamos subiendo también nuestros videos a través del canal. Me encuentran como Caterine Segura o como Visión Médica a través de YouTube. Si se han perdido algún programa, pues bien puedan ingresar al canal,
verlos, dejarnos sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué temas quieren que tratemos. La idea con este espacio, les recuerdo, es tratar de comprender de la mejor manera diferentes patologías, ya sean físicas o mentales, para que pues lo logremos comprender mejor y tengamos esa orientación más fácil. No vamos a hablar mucho en lenguaje técnico, sino como nos pudieron ver ahorita, coloquialmente, como siempre hablamos, para que nos entendamos mejor. Los esperamos en 8 días con un nuevo espacio de salud visual, espero que sea así, o salud dental, ya les dije, dependiendo de las agendas de nuestros invitados también, y en 15 días, las dos aquí presentes, los esperamos también para continuar con nuestra salud mental, el síndrome de la cabaña. Les mando abrazos, besos, perdón por las interrupciones técnicas, espero que para la próxima no sea tan terrible, pero bueno, ahí vamos. Se me cuidan mucho, bendiciones, abrazos, pásenla bien, tengan pensamientos muy positivos. Escuchen la música de USB Radio y verán que eso les va a alegrar el día. Un abrazo, bendiciones, cuídense mucho. Gracias, chao. Médica, Visión Médica, un espacio dedicado al cuidado, protección e integridad del cuerpo humano. Visión Médica, todos los sábados en USB Radio. Conduce Katy Segura. Visión Médica, todos los sábados en USB Radio. Conduce Katy Segura. El cuidado, la protección y la integridad del cuerpo humano es vital. Visión Médica, la salud en tu radio. Los mejores especialistas de la salud están en nuestros consultorios. Visión Médica, únete y pregunta en nuestro consultorio al aire. Visión Médica, dirige y conduce Katy Segura. Bienvenidos a Visión Médica.